Hola gente, bienvenidos a mi canal Bernabé Hijo de Consolación. Aquí estamos en esta noche fría aquí en Argentina con un nuevo video con respecto a esta doctrina tan errada que tienen los testigos de Jehová, ¿no? Bueno, les animo a que puedan compartir el video si les sirve y les sirve de mucha ayuda también, que puedan suscribirse al canal y tocar la campanita para que les llegue la notificación de nuevos videos y que podamos juntos ser edificados en la palabra del Señor. Aquí estamos de nuevo, con un nuevo método de predicación y este engaño por parte de los testigos de Jehová hacia las personas, ¿no? Y cerca de aquí en mi casa, camino a casa, en un puesto de frutas me encontré un nuevo método de evangelización en estos tiempos de pandemia de los testigos de Jehová. Y aquí el videito que tenemos en pantalla es un videito que vamos a hacer rodar mientras yo hablo. Ustedes pueden ir viendo el videito. Y es un nuevo método de evangelización donde quizás el método de evangelización no cuestiono eso, sino cuestiono la doctrina y el método de evangelización de los testigos de Jehová. Y vamos a ver el videito y vamos a ver acá. Esto es en un puesto de frutas, camino a mi casa, de frutas y verduras, y dice: consejos prácticos, un corazón calmado es vida para el cuerpo. Fíjense lo que dice ahí, esta cajita donde estaban estas revistas que ahora vamos a pasar. Fíjense lo que dice, son estas revistas, esta Despertad, que dice ayuda para quienes están de duelo. Fíjense. Después la otra dice: ¿dejaremos de sufrir algún día? Son revistas muy conocidas, pero el punto es mostrarlas y en realidad ver en cuestión el engaño de la sociedad Jazz Tower a los adeptos testigos de Jehová, y cómo predican un evangelio diferente, que ese es el título que le puse ahí al video. Este evangelio tan alejado de lo que la palabra de Dios nos dice, y el método no es cuestionable, sino el evangelio que predican. Y yo quiero leerle rápidamente, porque ustedes pueden ver ahí que estaban envueltas en unos papelitos que son estos, y esto venían envueltas las revistas para que le llegue a la gente, escrito de puño y letra de los adeptos testigos de Jehová, ¿no? Y dice así, le voy a leer rápidamente lo que dice el contenido y que estaban envueltas en estas revistitas. Dice: ¿ha perdido a un ser querido? Parece tan injusto que la muerte tenga poder de arrebatarnos a un ser querido. Levántese erguido y feliz. La Biblia dice que en un futuro cercano será posible volver a estar juntos de los seres queridos que han muerto, no en un cielo desconocido, sino aquí mismo, en la tierra, en condiciones pacíficas y justas. Jesús dijo: los seres humanos podrán disfrutar de la salud perfecta. Jesús dijo: viene la hora en que todos los que están en las tumbas conmemorativas oirán su voz. Textos que confirman esto: Juan 5, 21, 28, 29. Y acá me llama la atención el texto que ponen acá, Lucas 23, 43, que es cuando Jesús le habla al ladrón en la cruz, ¿no? Cuando Jesús le habla al ladrón en la cruz y dice: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjense, eso es lo que digo yo, por eso hago este video, para ver el evangelio que predican los testigos de Jehová, un evangelio diferente al que predicaban al que empezó Jesús predicando, los apóstoles y la iglesia primitiva y el apóstol Pablo, ¿no? Fíjense que nosotros como cristianos debemos predicar un evangelio donde confrontemos a las personas con el pecado, donde nos demande un Salvador, y eso nos demanda un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. Y en todas estas revistitas la persona de Jesucristo no está.
ellos predican un evangelio, yo siempre digo, un evangelio, un delivery, un evangelio rápido, un evangelio donde no confrontan a las personas con el pecado, sino un evangelio donde prácticamente se les dice, es como una ayuda espiritual, no sé, ayuda para quienes están de duelo, fíjense, ayuda para quienes están de duelo. Este es el evangelio que predicó Pablo. Yo no me imagino al apóstol Pablo predicando en los diferentes lugares, en las diferentes sinagogas donde él entraba y decía, vengo a ayuda para quienes están de duelo. ¿Dejaremos de sufrir algún día? Y como la predicación conocida de ellos del evangelio aquí en la tierra, que ellos vivirán aquí en la tierra en un paraíso, aquí en la tierra. Imaginemos al apóstol Pablo diciendo, la muerte ya no será más, acá les vengo a ofrecer ayuda para quienes están de duelo. Imaginemos, no, por ahí suena medio gracioso el evangelio este. Este es un evangelio medio raro el que predican los testigos de Jehová realmente. Un evangelio, una ayuda espiritual, son consejeros espirituales. Pareciera que son, porque dice ayuda para quienes están de duelo. Nosotros sabemos que como cristianos, Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si nosotros llegamos a la persona de Cristo, si nosotros conocemos al Señor Jesucristo y le presentamos el evangelio, todos estos problemas los vamos a saber afrontar porque Cristo está en nuestra vida, Cristo ha llegado a nuestro corazón. Pero el evangelio de los testigos de Jehová es un evangelio que te solucionador de problemas. Y acá este es otro papelito que estaba, por eso se los quiero mostrar para ver. Este es de puño y letra de los adeptos y dice: señor vecino, estamos seguros que Dios acabará con la maldad. La Biblia dice, porque los malos serán eliminados, porque los que poseen su esperanza en Jehová heredarán la tierra. Fíjense, heredarán la tierra. El engaño de la sociedad Just Tower. Cuando la Biblia dice en el video anterior que yo le dejé, que Jesús, que dice Mateo 7:21, que todo el que haga la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos, dice Jesús. Todo el que haga la voluntad de mi Padre entrará en el reino de los cielos. No un paraíso aquí en la tierra. Imaginemos a Jesús, al apóstol Pablo predicando eso. Y eso es lo que es la introducción que les quería dar con respecto a la predicación, la falsa predicación de los testigos de Jehová, ¿no? Este evangelio por obras y un evangelio que es un delivery donde va de acuerdo a las necesidades de las personas, son consejeros espirituales, realmente no le presentan el plan de salvación a las personas, que ese plan es Jesucristo. Entonces, ahora vamos a pasar aquí realmente, y aquí es el evangelio para salvación, el evangelio que predicaban los apóstoles. Yo este video lo hago con respecto a eso para que cuando los testigos de Jehová en algún momento, cuando vuelvan a las casas a predicarle el evangelio este falso de los testigos de Jehová, que les traen estas revistitas, se den cuenta que no lo confrontan al cristiano con el pecado, no le presentan al Salvador, que es Jesucristo. Y acá yo en esta carpeta les he puesto más o menos un panorama, algunos versículos donde la Biblia dice qué es lo que predicaban Jesús y los apóstoles y el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, qué importante es entender lo que es el evangelio para salvación, el evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y acá vamos a ver en el primer versículo, en el primer texto, dice Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y aquí es muy importante lo que nos narra aquí el evangelista Marcos, ¿no? Porque dice principio del evangelio de Jesucristo. O sea, que literalmente nos está diciendo que sin Jesucristo no hay evangelio.
Sin Jesucristo no hay evangelio. Por eso nos damos cuenta que los testigos de Jehová predican un evangelio diferente. Porque sin Jesucristo no hay evangelio. Y aquí vemos al mismo Jesús en Marcos 1, 14 y 15. Dice, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Creer en quién? En Jesucristo. Porque Marcos nos dice, principio del evangelio de Jesucristo. Sin Jesucristo no hay evangelio, y Jesús mismo lo dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio el evangelio nos salva. Creer en la persona de Jesucristo nos salva. No creer que vamos a vivir aquí en un paraíso en la tierra, como lo dice esta revistista, si dejaremos de sufrir algún día. Es gracioso, yo no me lo imagino al apóstol Pablo entrando a la sinagoga, dejando una atalaya diciendo, ¿dejaremos de sufrir algún día? Y vamos a ver acá lo que le presentaba a Pablo cuando entraba a la sinagoga y qué predicaba Pablo. En Hechos 11:20 dice, pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos predicando al Señor Jesús. ¿Predicando a quién? Al Señor Jesús. Los testigos de Jehová no predican a Jesús, no predican de Jesús. Ellos dicen que creen en el rescate y valoramos el rescate, dicen los testigos de Jehová, que hizo Jesús en la cruz por su sangre. Lo valoramos, sí, lo valoramos, pero no lo predican. Ellos por ejemplo, si le preguntamos si son salvos, ellos dicen, no son salvos. ¿Y entonces para qué murió Jesús? ¿Cuál es el evangelio de la gracia de Dios? No entienden lo que es la gracia de Dios, un evangelio para salvación. En Hechos 17-18, otro pasaje, dice, también disputaban con algunos de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Refiriéndose al apóstol Pablo, ¿no? Parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Fíjense lo que predicaba Pablo. A Jesús y la resurrección. Ese es el evangelio que debemos predicar ahora nosotros, hermanos. A Jesús y la resurrección. No un evangelio tipo delivery, express, que te solucionan problemas al paso supuestamente, pero no solucionan el evangelio para salvación. Fíjense, Romanos 15-19, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico he predicado, dice Pablo, en toda plenitud el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo. No es un evangelio de aquí en el paraíso en la tierra. El evangelio de Cristo. Este es el evangelio que nos salva. Creer en Jesucristo. Y vamos a leer ahora 1 Corintios 15, del 1 al 4, pasajes muy conocidos, en el cual este es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Ahora os hago saber, hermanos, 1 Corintios 15, del 1 al 4. El evangelio que os prediqué, en el cual también recibisteis, dice, en el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. Dice, las palabras están firmes, que está acá, significa están firmes, es porque es presente. Y ese es el evangelio que salva. Dice, por el cual también sois salvos. Por el cual también sois salvos. Y esta palabra sois salvos, en griego se pronuncia soso. Eso hace referencia a ser salvo. En griego hace referencia es que a ser salvo. Jesús hace efectiva la salvación, porque dice sois salvos. Eso también hace referencia a estar seguro de su salvación, salvar, también proteger, librar, nos libra, nos preserva, sanar. Todas esas palabras hacen referencia al griego. Y es en presente. No es que en un futuro nos va a salvar. No es que en un futuro, porque acá en este mismo cartelito, en este mismo que dice acá de Lucas 23:43, como les hacía mención,
el adepto testigo de Jehová dice, yo te aseguro, hablando del ladrón en la cruz, dice Lucas 23:43, yo te aseguro hoy, punto, lo vamos a poner a punto, estarás conmigo en el paraíso. Los testigos de Jehová creen que Jesús le dijo al ladrón en la cruz, yo te aseguro hoy te aseguro que en un futuro estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús, imagínense ustedes que a veces entender la Biblia es muy importante, saber de las escrituras, saber de los originales en griego, pero las escrituras se han escrito para que cualquier persona pueda llegar a entender la escritura sin tener tanto conocimiento. Si Jesús le dijo al ladrón en la cruz, yo te aseguro, le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana o pasado, hoy. Porque ese es el evangelio de la gracia de Dios, que nos salva de una sola vez y para siempre y completo si nosotros hemos depositado nuestra fe genuinamente en Cristo. Para siempre. Por eso dice el libro de Colosenses que en Cristo estamos completos. Y si en Cristo estamos completos, ¿qué le podemos agregar a eso? ¿Qué obra le podemos agregar a eso? Ninguna. No entra ninguna obra, ya sea de caridad, de las obras de la ley, ninguna. Y fíjense, yo les quiero a ver si la cámara lo puede ver bien pegadito ahí, cómo escribe ahí el testigo que escribió. Yo te aseguro hoy, fíjense la mente, cómo les cauteriza la mente la sociedad Jas Tower, la organización, a los adeptos, y le dice, yo te aseguro hoy, punto. Como si Jesús nos estuviera diciendo que nosotros para entender esto tenemos que saber de puntos y comas y cosas y cuestiones gramaticales y cosas así. No, Jesús fue claro y le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esta palabra sois salvos es importante porque es hacer salvo, hacer efectiva la salvación, decía Pablo acá. Si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Obviamente que si no hemos creído en vano, no somos salvos. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo, fíjense que está subrayado, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y fíjense lo que dice acá en Gálatas 1, 11, 12, 15 y 16. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Y acá entramos en un tema complicado. Porque los testigos de Jehová creen tajantemente y creen que en los 8 gringos que están en el cuerpo gobernante les escriben estas atalayas escritas por ellos, por más que ellos digan sí, bajo el Espíritu Santo, pero sabemos con todas las profecías que se han equivocado. O sea, este es el evangelio que los testigos de Jehová creen. Un evangelio escrito por hombres, fíjense. Un evangelio escrito por hombres, porque ayuda para quienes están de duelo. Esto lo predicaba Pablo en las sinagogas, en las diferentes iglesias donde él iba plantando iglesias, ¿no? Esto de si predicaba Pablo, ¿dejaremos de sufrir algún día? No, Pablo le predicaba esto que está escrito. Y fíjense, dice, el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, fíjense, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es quien nos hace recordar, como dijo Jesús, todas las cosas que Él nos había enseñado. Y por eso nosotros vamos a predicar a Cristo crucificado, y a Cristo crucificado, y a Cristo resucitado. Este es el evangelio que debemos predicar, no según el hombre, porque si predicamos un evangelio según el hombre, enseñado por hombre, vamos a decir, no, hoy como dice el católico, como dicen muchas personas, los testigos de Jehová, no somos salvos, no sé si soy salvo todavía.
Fíjense, y dice, pero el 15 dice, pero cuando Dios, fíjense, esto es muy importante acá, Gálatas 1:15, hablando el apóstol Pablo, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo anunciara entre los gentiles. Y de esto es lo que estamos hablando, que cuando nosotros recibimos a Jesús empezamos a anunciar al Señor Jesús, porque hemos recibido al Jesús y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Y empezamos a anunciar de que por gracia fuimos salvos y que por gracia lo damos. Porque no merecíamos nada, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y fíjense, si Pablo en algún momento pudo perder su salvación, o si no se consideraba un escogido. Fíjense, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre, fíjense, Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esto pasa muchas veces con nosotros, a veces, cuando recibimos a Cristo. Porque sabemos que el apóstol Pablo fue un fariseo, estudioso de la ley, estudiaba a los pies de Gamaliel, y fue un perseguidor de la iglesia y además mataba a los cristianos, perseguía a los cristianos. Mas sin embargo dice que lo apartó desde el vientre de su madre y me llamó por su gracia. Y este es el evangelio que nosotros predicamos, este es el evangelio que nos hace salvos por la gracia de Dios, y lo llamó por su gracia en los tiempos de Dios, lo llamó al apóstol Pablo, cuando se le presenta a Jesucristo y lo llama. ¿Y qué le reveló? Que anunciara el evangelio entre los gentiles. Imagínense si el apóstol Pablo tenía alguna duda de perder su salvación. Nunca, jamás. Y para terminar, en la última carpetita, fíjense, y este es la obra salvífica y la cruz que estaba en la mente de Dios y de Jesucristo, no en Mateo 16-18 cuando supuestamente dicen que la Iglesia Católica le da el primado a Pedro. Estaba en la mente de Dios, como dice Efesios 1:4, y Dios nos escogió en él, y cuando antes de la fundación del mundo. Y la cruz estaba antes de la fundación del mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y este es el plan de Dios, esta es la cruz que estaba en la eternidad. Estaba, como dice Efesios 1:4. Y Dios nos escogió, dice el apóstol Pablo, y se incluye también ahí el apóstol Pablo, y Dios nos escogió en él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas en el amado. Fíjense. Y Colosenses 1:13 y 14 dice, porque él nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fíjense, Dios nos libró de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y este es el reino, no un reino, el reino de Dios aquí en la tierra, sino el reino espiritual, que debemos entrar en el reino de su Hijo, en el reino de Cristo. ¿En quién? Dice, en quién tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Fíjense, ¿en quién tenemos redención? El perdón de los pecados. En Cristo tenemos el perdón de los pecados. Y aunque les cuesta a los testigos de Jehová admitirlo, y siempre se los voy a decir, la Biblia habla tajantemente, y ellos lo creen, que el único que puede perdonar pecados es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Pero acá, el Señor, en su palabra nos dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. O sea, que si Jesucristo nos perdona los pecados, Él es Dios. Y no solamente tenemos que creer en Él como para ser un rescatador, como lo tienen los testigos de Jehová, porque para los testigos de Jehová Jesús es un bombero que vino a rescatarlos, no los rescata de la vida física, no sé de qué los rescatará, porque un bombero lo que le salva a una persona, pero
la salva terrenalmente, pero esto estamos hablando de una salvación, un rescate de salvífico eterno, ¿no? Jesús no es un bombero que viene y rescata a las personas para salvarlo de una vida física. Jesús nos rescata y nos da el perdón de los pecados para una vida eterna. Y si Jesús es Dios, perdona pecados, tiene que ser Dios. Y para creer en Jesús, como dice Juan 8:24, si no me equivoco, si no creéis que yo sois, moriréis en vuestros pecados, dijo Jesús. Literalmente está diciendo, si no crees que yo soy Dios, el que perdona pecados, el que viene a salvar al mundo, porque el único que puede salvar también es Dios, moriréis en vuestros pecados. Y por eso, lamentablemente, los testigos de Jehová están muriendo en sus pecados porque no tienen a la persona y la obra de Jesucristo. Dios les bendiga, hermano. Espero les haya servido el video. Compártanlo, porque este es el evangelio que debemos predicar. Y cuando vean estas atalayas, estas revistitas, sepan de que este no es el evangelio verdadero. Les mando un saludo desde Argentina. Que Dios me los bendiga y estamos nuevamente próximos a un nuevo video. Muchas gracias, hermanos. Chau, chau.